El tema de hoy es El libro de Éxodo. Parte 8. Pues hemos estado en unos tiempos muy interesantes. Y para los que han estudiado la historia de ciertos eventos a través de los siglos, que hay algunos libros muy buenos sobre eso, han notado que en ciertas fechas históricas, que casi siempre tienen que ver con fechas que puso Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, que siguen ocurriendo eventos históricos y hasta espirituales de gran significado. Y cualquier persona que haya tenido algo de conocimiento de estas cosas, entonces se pone apercibido cada que se ve que llega una de estas fechas, porque nunca se sabe exactamente qué puede suceder. Han habido eventos como la Guerra de los 6 días en Israel, la Guerra de Yom Kippur, las fechas cuando el templo fue inaugurado y también las fechas cuando fue desecrado. Todos tenían su línea sobre días especiales del pueblo de Israel. Y el calendario de Dios no va exactamente como el calendario de nosotros. Las fechas importantes, todos eran calculados según la fase de la luna. Y haciendo los cálculos con meses lunares, pues se puede hacer 12 meses y siempre sobra unos días. Entonces, ¿qué hacían ellos cuando veían que la situación se iba a escuadrar? Entonces insertaban un mes adicional. Y eso es lo que hace que sea a veces muy difícil de calcular exactamente cómo van a ser las fechas. Estamos aquí en una serie de mensajes sobre el libro del Éxodo. Y en el libro del Éxodo es cuando Dios comienza a poner en claro muchas cosas para su pueblo, normas para su pueblo. Él también señala las fechas que van a ser importantes, pero hay algo más importante todavía. La Escritura, en su traducción original, habla que es que de los derechos de Dios sobre su pueblo. Y si es el pueblo de Dios, entonces Dios tiene el derecho de poner ciertas normas dentro del pueblo de Dios. Y Dios tiene el derecho de armar el calendario. Y el calendario que armó Dios comienza como un calendario agrícola, normal. Tiene un primer mes que más o menos corresponde a lo que hubiera podido ser nuestro mes de enero, y arranca, pero cuando llega al séptimo mes, el séptimo mes para los judíos marcaba otro calendario, que después fue conocido como el calendario sagrado. Y el verdadero año nuevo de los judíos, en vez de celebrarlo el primer día del primer mes, ellos lo celebran, todavía es celebrado, el primer día del séptimo mes. Y se arranca todo un nuevo esquema. El verdadero año nuevo se celebraba cuando ya habían recogido la cosecha. Y nosotros no entendemos tanto de eso aquí en Colombia porque no tenemos las 4 estaciones. Pero la época en la cual estamos ahora es la época que en el pueblo de Israel era lo del séptimo mes, que más o menos corresponde al calendario nuestro en septiembre o octubre. A veces tenían un mes adicional para cuadrar la cosa. Y el verdadero año nuevo comenzaba con la nueva luna, con el primer pedazo visible de una nueva luna. Y como ellos no podían calcular exactamente la fecha cuando iba a salir la nueva luna, tenía que ser observado. Y al ser observado, entonces ellos comenzaban a tocar la trompeta, que era la trompeta de carnero, de cuerno de carnero, que simboliza también la voz de Dios. Y el uno lo tocaba y el otro lo repetía y iba por toda la tierra de Israel. Tan pronto los ancianos principales, que después llegaron a ser conocidos como el Sanedrín, cuando allá habían identificado que sí hubo luna nueva y tocaron el shofar, y así arrancaba todo un proceso de un nuevo calendario. Y Dios hace eso en varias etapas. Es a veces difícil de entender las cosas de Dios con nuestra razón humana.
David conquistó lo que ahora es conocido como la ciudad de Jerusalén y era el fortín que es que de Sión, la fortaleza de Sión. Pero en la Escritura hay un juego en la palabra y el monte Hermón, que está en el Líbano quiere decir monte blanco, el monte Hermón que es el monte más alto, más sublime, que es nevado mucho del año, tiene un nombre en el hebreo que es lo mismo, es también Sión, solamente varía la ortografía. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque en el Antiguo Testamento solamente se usa Sión, como es el monte Hermón, en dos escrituras, en Deuteronomio 4:48 y también en el Salmo 65. El resto de las instancias está escrito como el Sión de la fortaleza de David en Jerusalén. Y Dios al pueblo de Israel, desde bien comienzo, y lo vamos a ver ahora en el Éxodo, les dijo que Él iba a conducirlos a cierta parte, a una montaña donde Él iba a poner su nombre, donde iba a haber testimonio de Dios. Al comienzo, eso fue el Sinaí. Después hubo otros símbolos, pero Él quería terminar con el símbolo del monte de Hermón. Y el Señor les ordenó a ellos, primero el Sinaí, después la colina ahí de Jerusalén, donde tenían que ir y presentarse ante el Señor y cumplir con 3 eventos anuales. Cada varón tenía que llegar, no podía llegar con las manos vacías, tenía que llegar con algo de lo que él había producido para el Señor, y estas personas o eran aceptos o eran rechazados por el Señor. Y hubo momentos en la historia de Israel cuando todo el mundo era rechazado y ni siquiera sabían qué era ser acepto por el Señor. Y el verdadero culto a Dios se había desvanecido de tal punto que aún la candela, que supuestamente era una candela encendida por Dios en el altar, se había acabado y solamente quedaba un fuego encendido por los hombres, que nunca ha sido igual. Y el Señor quiere encender el fuego del amor y de la disciplina de Él en nuestros corazones. Y lo que el Señor pone en nuestro corazón no puede ser después suplantado o inventado por algo nuestro. Y cuando el Señor pone la verdadera vida de Él en el corazón de nosotros, nosotros tenemos que nutrirlo y cuidarlo, así como ellos tenían que cuidar la candela sobre el altar. Porque si se descuidaban y se llegara a apagar, ellos podían disimular con encender otro fuego, pero ya no era el fuego de Dios. Y las personas que han tenido la verdadera presencia de Dios y lo han perdido por descuido, no pueden volver a obtener esa misma presencia de Dios a menos de que Dios mismo lo vuelva a colocar. No es posible volver a conseguir la vida y el fuego y los tratos directos de Dios y el vínculo directo con el Señor con una fórmula nuestra, si lo hemos perdido por descuido. El Señor sí es capaz de volverlo a poner. Y David, cuando tuvo problemas, rogaba al Señor que no le fuera a quitar la presencia del Espíritu Santo, porque él sabía lo grave que era eso. Y Dios entró a disciplinarlo, pero no le quitó la presencia del Espíritu Santo. En cambio, Saúl lo perdió y ni siquiera se dio cuenta. ¿Por qué estoy entrando en todo esto? Porque ahora estamos en el Éxodo, donde el Señor da la ley de Dios. Y el Señor muchas veces nos toca donde estamos y nos da lo que nosotros podemos percibir, pero Él después quiere aplicarlo y que lo entendemos en un nivel superior más adelante. Él hizo eso con el Monte Santo de Dios, comenzó con un monte que era raro, un desierto y tremendo, después otro monte en Jerusalén, pero el monte final era uno que prácticamente era inalcanzable para ellos. Y solamente habían 2 referencias en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, cuando los escritores del Nuevo Testamento citaban el Antiguo Testamento y citaban el Sión de la morada de Dios, aún citando escrituras que en Isaías eran obviamente el Sión de Jerusalén que había cogido David, los escritores del Nuevo Testamento, en vez de escribir Sión, el Jerusalén natural, ellos cambiaron la letra y pusieron Sión, el monte Hermón, para entender que en la parte espiritual, que lo que el Señor dijo ya no es en este monte, es en espíritu
y en verdad, donde tienen que llegar los verdaderos adoradores. Es un sitio en Dios, es un sitio espiritual. Él quiere conducirnos, Él quiere sacarnos de estar debajo de todo un sistema que nos rige, natural, y unos deseos carnales y naturales que tenemos, y un deseo de ponernos a nosotros mismos en el centro de todo. Él nos quiere sacar de ese ámbito y que viajamos por un desierto espiritual hasta llegar a un sitio donde Dios es el centro de todo, donde Dios puede ser todo y en todos. Y en el camino tiene que aplicar la muerte a lo que no está bien en nosotros, a una naturaleza que nos conduce para donde no es. Una naturaleza que por naturaleza hablamos mentiras, pero donde se requiere unos cambios drásticos para poder ser confiable en cuanto a la verdad. Una naturaleza donde fácilmente ponemos a nosotros por encima de los demás y por encima aún de los intereses de Dios. Y donde nosotros podemos amar primero al Señor y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todas estas cosas están primero por ejemplo tangible. Y después la persona que va a caminar con el Señor puede entrar a la realidad de Dios en otros ámbitos. Y el Señor tiene muchos ámbitos. El templo que Él mandó construir, el templo de Salomón, al final tenía por lo menos 5 ámbitos. Tenía un atrio que es que de los gentiles. Tenía un atrio de las mujeres. Tenía un atrio donde podían llegar los judíos normales a ofrecer sus sacrificios. Tenía un atrio donde había que nacer sacerdote para poder entrar. Y tenía un atrio donde estaba la presencia de Dios y solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Y muchas personas están contentos en vivir una vida y una experiencia espiritual aislados de Dios. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando llegaron al monte y vieron que temblaba la tierra y sonaba muy duro la trompeta, y cuando ellos vieron que el humo y la candela eran para ellos insoportables, y vieron que Moisés sí le gustaba ir por allá en medio de todo eso, entonces ellos dijeron a Moisés, vete tú, y viene y nos cuenta qué es lo que quiere él, y lo haremos, pero si escuchamos más esta voz, nos vamos a morir. Y resultaron con la ley de Dios escrito en 2 tablas de piedra, en vez de escrito en sus corazones y en sus mentes, que era el verdadero plan de Dios. Pero el verdadero plan de Dios no fue consignado a la basura. El Señor duró 1500 años con ellos, enseñándoles que si no hay un vínculo directo, si no hay un contacto directo con el Señor, que no se puede cumplir la ley de Dios. Ellos habían incumplido los 10 mandamientos aún antes de que Moisés pudo bajar con las 2 tablas de piedra. Y la segunda vez hubo que meterlos en el arca, el convenio, en un sitio donde el pueblo no tuvo acceso a eso. Y toda la ley de Dios está escrito en verbo futuro. Y así lo habló Dios desde un comienzo. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. La desobediencia de los padres puede tener consecuencias hasta 4 generaciones más adelante. Y que hago misericordia por millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. La verdadera bendición de Dios no tiene límites. Sigue siempre en aumento. Muchas personas piensan, bueno, si puedo llegar de alguna manera a estar con Dios, pues, pero no tienen ni idea, porque Dios es creador y es infinito. Y de poder vivir en la presencia de Él es una experiencia que va o iría en aumento para siempre. Tengo la gran bendición de haber nacido en una familia donde, según como se cuenta, por lado de mi mamá,
soy tercera generación andando en los caminos del Señor. Por el lado de mi papá, aunque eso saltó un poquito, es la cuarta generación. Y es una gran ventaja, aún sobre mis padres, porque lecciones que ellos aprendieron a lo largo de muchos años, tuve la oportunidad de estar ahí conociendo eso desde un comienzo. He tenido la oportunidad de andar con increíbles hombres de Dios y de ver y de aprender cosas que seguramente a ellos se les fue mucho tiempo para aprender. Y algo otros comentaron en su lecho de muerte que su gran error era tal cosa. Y ya ellos ni siquiera lo podían corregir. Pero nosotros, cuando conocemos a personas así, cuando somos ya joven y tenemos mucho por delante, tenemos la oportunidad de no cometer los mismos errores. Y más adelante en los Salmos dice que todo esto está escrito, lo del Éxodo y lo de los tratos de Dios con el pueblo de Israel en el desierto, para que no vamos a hacer las mismas cosas que ellos, para que podamos nosotros aprender estas lecciones y así entrar más rápido en lo que Dios tiene para nosotros. El Señor les dijo que no fueran a tener más dioses y que no fueran a hacer imágenes. Él les dijo eso. Y ellos dijeron que no querían escuchar más de voz de Él, sino que querían que Moisés se fuera allá a traer qué era lo que Él quería decir. Y antes de que Moisés pudo bajar a los 40 días, ya tenían hecho un becerro de oro y ya estaban haciendo que esto era su Dios que los había sacado de Egipto y ya estaban adorando imágenes. El hombre natural no puede agradar a Dios por ninguna manera. En el verdadero culto que Dios les enseñó después, había que matar los becerros en símbolo de que los becerros eran el pecado. Y la religión falsa de los hombres quería hacer becerros que es que de oro y adorarlos. Lo que Dios quería cortar, ellos querían, por naturaleza humana, endiosar. Hay cosas que vienen en el paquete cuando nace el niño. El niño nace egoísta y cuando comienza a ejercer su voluntad, se aparta de la justicia de Dios. Y la Escritura dice que ni uno solo ha entrado por la justicia. El único que nació bien fue el Señor Jesús. Pero Él es el principio, Él es el comienzo de una nueva creación. Y el plan de Dios es entrarnos a nosotros en lo de Él. En cambio, los hombres a través de los años quieren reinventar a Dios en imagen del hombre. Quieren reinventar un Señor Jesús igual a nosotros, con todos los mismos problemas y las mismas fallas, para que nosotros no tengamos ninguna meta, ninguna esperanza, ninguna posibilidad de poder salir de los problemas que sabemos que tienen todos los hombres, menos uno. Dejado a nuestros propios recursos, es verdad que pecamos en obra, en palabra, en pensamiento y en omisión y todos los días. Pero el Señor Jesús no. Y Él quiere vivir en nosotros. Y Él quiere gobernar las cosas desde el centro de nosotros. Él quiere entrar, y esta ley que no pudieron cumplir, Él quiere entrar y convertirlo en realidad en la vida de cada uno de nosotros. La ley de Dios no es algo que pasó de época. La Escritura está muy clara. Dice que la ley de Dios es eterna. Dice que la ley de Dios es perfecta. Y la ley de Dios en su expresión más alto es el mismo Señor Jesús. Y si Él viene a gobernar nuestra vida y a reinar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, la ley de Dios va a quedar impreso también en nosotros. Y por naturaleza vamos a poner primero a Dios. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Muchas veces se enseñan a los niños en las iglesias de que tomar el nombre de Dios en vano es decir groserías en alguna parte. Y eso puede ser. Pero hemos conocido personas que andan diciendo gloria a Dios y aleluya, mientras que viven la vida de ellos y mientras que siguen cometiendo bestialidades y hasta diabluras, mientras que tienen un vocabulario donde aparentemente están diciendo cosas bonitas. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. La persona que a todo le diga gloria a Dios y a todo dice aleluya, pero su vida no es gloria a Dios y no es aleluya, está tomando en vano el nombre de Dios. Y sería preferible que no fuera a decir nada
porque en adición a su mal comportamiento está untando el nombre de Dios y está haciendo que la persona por fuera que está viendo eso no quiere seguir lo que es percibido entonces como el camino de Dios. Estos primeros 3 mandamientos, que están como más larguitos, dicen los sabios, dicen los eruditos hebreos, que lo más probable es que eran escritos en la primera tabla y que los 7 que siguen tal vez eran escritos en la segunda tabla. Yo no sé cómo fue y no voy a pelear por eso, pero sí hay que pelear por tener los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones y en nuestras mentes, por tener la vida de Dios, la naturaleza de Dios por dentro de nosotros, que estoy seguro que era el plan de Dios desde un comienzo. Hubo un desvío de 1500 años. Y después, cuando el Señor vino y iba a presentar la plenitud de su plan a los judíos, lo rechazaron y hubo otro desvío de 2000 años para la iglesia cristiana de los gentiles. Y no es que hemos hecho mucho mejor. Creo que hemos mejorado algunas cosas, pero la historia de los tales cristianos está lleno también de conflicto y de problemas. Muchísimas guerras hasta religiosas, muchísimos problemas, individuos que se destacan, y a veces familias, y a veces hasta grupitos, pero en conjunto no ha habido el pueblo de Dios en la tierra representando a Dios como Él es, como es el anhelo del corazón de Él. Se ha vuelto a caer en el error de poner a otra persona a buscar a Dios y escuchar a la otra persona, y de querer tener entonces un ministerio profesional entre el pueblo y Dios. Muchas personas culpan el ministerio, pero en este caso aquí no fue el ministerio, fue el pueblo que pidió eso, y Dios lo aceptó. Aquí en el verso 8 dice, te acordarás del día de reposo para santificarlo. Santificar quiere decir ponerlo aparte. Te acordarás, dice, pues me da a entender que en el momento ellos no estaban muy pendientes de eso. Dice que aun cuando vino el maná y ellos sabían que no iba a venir maná en el 7º día, que aún así salían a buscar maná. Y cuando sabían que había que recoger el doble en el día 6º, que no lo hacían bien. Y en cambio en otros días que querían guardar para 2 días, lo guardaban y se llenaba de gusanos y de pudrición. El hombre siempre hace las cosas a lo contrario de lo que dice Dios, aún teniendo los ejemplos ahí a corto plazo y a la mano. Pero el Señor sabe que había que cambiar la cosa y que algún día Él iba a tener un pueblo que iba a realizar esto en el nombre y en la naturaleza de Él. Y entonces Él no les dijo que tenían que acordarse del día sábado. Él dijo, te acordarás en el futuro. Va a llegar el momento cuando el verdadero plan de Dios se va a realizar y se van a acordar. Y lo más probable es que se van a acordar, nos vamos a acordar del día de Dios en el verdadero día de Dios, que está profetizado por toda la Biblia como el día del Señor, que es el 7º milenio, que va a haber 6 días de trabajo donde los hombres van a hacer todo lo que ellos pueden inventar en nombre de Dios, de todas las maneras, y está dividido la profecía y habla de los últimos días. Pues ya están terminando los últimos días, y el último día de la semana es el sábado, y está por llegar, y estamos a la puerta del 7º milenio. Y en ese día el Señor dice, te acordarás para santificarlo. ¿Por qué? Porque Él va a resucitar todo un grupo de vencedores para ponerlos a hacer lo que Él quiere a la manera de Él. Apocalipsis capítulo 20 está claro en eso, y muchas otras escrituras. A decir que el Señor no es que se ha olvidado que hay que tener justicia en la tierra. Lo que pasa es que Él tiene el mismo problema de cualquier persona que quiere montar un gobierno. Hay una escasez de personas limpios para manejar eso a conciencia. Y terminan nombrando personas que en el momento parece que van a poder con los cargos y después se van soplando con el poder y con la autoridad y con el dinero y terminan desviándose. Y el Señor lleva 6,000 años comprobando a las personas y reuniendo un cierto número, que solamente Él sabe cuántos, hasta el momento que Él va a hacer las cosas a la manera de Él, y aún así va a ser una prueba, porque dice que al final de esos 1,000 años se suelta hasta el diablo para ver quién quiere ir con el diablo. 6,000 años de probando los vencedores de Dios ante la adversidad, y 1,000 años, que puede ser la prueba mayor, de prosperidad. La prosperidad es una prueba más difícil. Por eso es que Dios tuvo este pueblo tanto tiempo en el desierto antes de entrarlos a la tierra prometida,
porque él sabía que en el estado en el cual salían de Egipto, que entregarlos enseguida el poder y la autoridad sobre la tierra prometida, que todo se les iba a ir a la cabeza y que iban a comenzar a usar mal las cosas que iban a recibir. El Señor tiene su día, y su día está apartado, y el día del Señor está apartado para hacer solamente la voluntad de Dios. Decían que nuestro Señor Jesús violaba el sábado porque Él sanaba a los enfermos, porque Él caminaba con los discípulos, porque recogían espigas de trigo, porque se sentaban a comer sin lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y no entendían de que el concepto del sábado de Dios no era que nadie hiciera nada. El sábado era para ponerlo aparte, para solamente hacer la voluntad de Dios. Y que iba a haber en símbolo 6,000 años de hacer y de imponer la voluntad de los hombres de una manera y de otra. Que los hombres iban a enseñar aún sus mejores ideas en nombre de Dios. Y que no iba a dar la talla de lo que en realidad estaba buscando el Señor. Que solamente iba a salir de ahí un pequeño remanente, que antes del tiempo iba a vivir la vida de Dios en vez de sus propias vidas. Y que después iba a haber un momento clave cuando se iban a cambiar las cosas y donde Dios iba a apartar de su verdadero pueblo todos los que hacían o que causaban estorbo. Las doctrinas de los hombres invierten la cosa. Ellos enseñan de que todo va de mal en peor aquí en la tierra y que en algún momento, cuando ya la iglesia está completamente derrotada y vencida, que entonces el Señor va a venir y va a llevar los suyos quién sabe para dónde. Es verdad que el Señor tiene muchos sitios y es verdad que el Señor quiere que estemos con Él. Pero primero la Escritura dice que Él va a sacar los impíos de entre los justos. Se les olvidó esa parte. También dice que el Señor vuelve para una esposa sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Vuelve por un pueblo victorioso, no por un pueblo vencido. Vuelve por un pueblo que tiene sus vestidos en perfecto estado. No viene por un pueblo que está vuelto nada. Vuelve por un pueblo donde, por naturaleza de Dios, se ha cumplido la ley de Dios. Cuando el Señor cambia el corazón, cuando Él entra a vivir y a gobernar en nosotros, cuando viene el verdadero bautismo en el Espíritu Santo, que quiere decir estar metido en el Espíritu de Dios. Es un bautismo que dice que se debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre para los antiguos es la naturaleza. Quedar bautizados en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir quedar metido en la naturaleza de Dios. Y hemos durado miles de años y las personas salen mojados de miles de fórmulas de bautismo que se han inventado y muy pocos salen metidos en la naturaleza de Dios. Siguen metidos en la naturaleza que recibimos todos de Adán y siguen con los malos deseos desenfrenados. Y tapan todo con una fachada de religiosidad, donde se aprende otro vocabulario, donde se aprende a llegar a las reuniones y a hacer más o menos lo que digan los líderes, pero por dentro, en la mayoría de los casos, no ha habido un cambio profundo. Uno que otro cambia. Y ahí es donde está el problema. Unos estaban diciendo que fulano estaba salvo, sutano estaba salvo, y que esta otra persona había quedado que es que gloriosamente salvo. Porque de vez en cuando la vida cambia, pero la mayoría no. Ha habido mucha confusión, muchas cabras revueltas entre las ovejas. Y a casi todos los han enseñado los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, y lo pueden repetir como si fueran loros, pero solamente Dios sabe cuántos han cambiado de verdad de corazón. Porque para cambiar de corazón es necesario tomar la decisión que el pueblo de Israel no quiso tomar en el momento cuando el Señor les dio la oportunidad. El Señor les dio la oportunidad y ellos dijeron, no queremos escuchar la voz, nos vamos a morir. Vaya Moisés. Vaya, mira a ver qué es lo que quiere él allá arriba y venga y nos cuenta. Y era muy difícil porque antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús, el acceso a Dios era muy difícil. Era un camino muy traumático, muy imposible para el hombre natural. Solamente nuestro Señor Jesús nos abrió el camino. Moisés es un símbolo de eso. El Señor Jesús nos abrió el camino para que nosotros podamos llegar al Padre, no en la vida nuestra, que sería un desastre. El desastre que todo el pueblo de Israel estaba viendo
que les podría venir encima si se acercaban más a Dios, pero que nosotros podemos llegar a Dios en la vida del Señor Jesús. Y por eso la Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, hombre. Es hombre, pero es otra clase de hombre, no es un hombre como nosotros, es un hombre nuevo. Es un hombre que experimentó todo lo que experimentamos nosotros, que vivió aquí y sufrió lo que nosotros sufrimos, y aún más, pero es un hombre limpio, es un hombre donde no hay corrupción, es un hombre donde la vida de Dios permea todo, es un hombre que vivió aquí en comunión constante con su Padre todo el tiempo, sin necesidad de intermediarios, es un hombre sacerdote de otra línea, y él no es sacerdote ya porque nació en X familia, él es sacerdote porque la esencia de la vida de Dios en él lo hace sacerdote. Él no es sacerdote solo por posición, sino es sacerdote por realidad. Y él viene para que nosotros podamos hacer, para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos ser lo que antes era imposible. Y muchas personas piensan que hay alguna fórmula y si nosotros repetimos la oración de tal manera, o si nosotros llegamos a la reunión de tal manera, o si nosotros aprendemos la doctrina de tal manera, entonces que a nosotros nos tiene que pasar esto. Y no es así, porque no es por obra de nosotros, es por obra de Él. Y si Él no hace la obra en nosotros, la obra no va a quedar realizado. Es verdad que se requiere de una colaboración de nosotros, pero eso no es la parte definitiva, porque nosotros podemos colaborar todo lo que podamos, y si Él no pone la chispa, y si Él no entra a intervenir en la vida de nosotros, no hay nada que hacer. Y hay momentos cuando Él está dispuesto. Hay momentos cuando Él da la oportunidad, hay momentos cuando Él extiende la invitación, pero Él no está en la obligación de extender eso para siempre. Él dice que si hoy escuchamos la voz de Él, que es mejor responder hoy, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Que si hoy no respondemos cuando Él nos llama, que no hay ninguna garantía que nosotros lo podemos hacer mañana, porque si no respondemos cuando Él está dispuesto a entrarnos, podemos quedar como muchas personas en la Biblia que quisieron después entrar y no pudieron. El Señor puede dejar la invitación por muchos días, por muchos años, por muchos siglos, pero no está en obligación de hacerlo. Y eso es una de las cosas más difíciles de los hombres entender. Cuando el Señor da la oportunidad, no es posible ir a volver a conseguir una oportunidad de esos en el momento que nosotros digamos. Aquí, cuando ellos estaban escuchando esto, tuvieron una tremenda oportunidad. No la supieron aprovechar y no volvieron a conseguir una oportunidad de estos hasta por 1500 años después. Y cuando vino después a los 1500 años, cuando llegó el Señor en persona a explicarles las cosas, solamente unos pocos entraron en lo que Él estaba proponiendo. 6 días obrarás y harás toda tu obra. Ellos estaban apenas en el comienzo de la historia de los tratos de Dios con los hombres. Y Él les dijo que iba a haber 6 días, iban a obrar. Y Él estaba hablando de la semana, pero Él también estaba hablando de los siglos. Mas el 7º día será sábado al Señor tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Y el hombre necesita un día de descanso, eso sí es cierto. Pero los hombres, cuando entraron a hacer sus propias cosas, y Adán y Eva no tardaron mucho en hacer lo que a ellos les parecían bien y en contra de la voluntad de Dios. Y cuando ellos hicieron eso, ¿qué fue lo que pasó? Entró algo en el mundo que se llama maldición. Y la maldición está casi por todas partes. Hace años, cuando me habían abierto un programa en cierta emisora importante de un sacerdote que ya está fallecido desde hace algunos años, una vez me suspendieron de la emisora por decir que aquí en Colombia estábamos todavía bajo maldición, por esto y esto y esto. Me dejaron fuera del aire 20 días y me volvieron a poner. Entonces volví a retomar el mensaje ahí, excepto en vez de decir que estábamos bajo maldición, les dije que es obvio
que aquí no tenemos la bendición de Dios por esto y esto y esto y esto. Y sigue. Y el Señor está diciendo que viene un séptimo día cuando sí va a haber la bendición. Que la bendición que se perdió se va a volver a recuperar. Pero la única manera de volverla a recuperar es apartando un día exclusivamente para el Señor. A dejar que Él sea el Señor. A dejar que Él decida lo que está bien y lo que está mal. Cuando el mismo Señor en persona vino y decidió que estaba bien sanar a la gente en el día de sábado, los hombres dijeron que no y por eso buscaban matarlo. El mismo Señor decidió que aunque ellos estaban enseñados a ayunar el día del sábado, y el ayuno es símbolo de no buscar alimentar nuestra propia vida, que cuando Él y los discípulos estaban caminando y estaban con hambre y fatigados ahí, haciendo la voluntad del Padre, que podían coger las espigas y comerlos, porque era el día del Señor. El concepto que Él tenía era muy diferente al concepto que tenían los legalistas de la época. Y lo que Él está programando va a ser muy diferente a las metas de muchos de la organización religiosa que nos rodea. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Dicen que esto es el primer mandamiento que tiene promesa. Y es verdad, pero es más que eso. Es un mandamiento que solamente entra a funcionar cuando el pueblo ya está en la herencia que Dios promete. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Tristemente llegaron los israelitas allá a la tierra prometida. Pasó una cosa, pasó otra. La generación de Josué fue fiel al Señor, pero sin embargo hubo problemas. No sacaron todos los enemigos como era y todo eso causó problemas hasta que fueron echados de la tierra. No alcanzaron a durar sino unos pocos siglos en la tierra. Primero llegaban los enemigos y los esclavizaban y ellos tenían que pedirle a Dios. Y después las cosas pasaron a tal extremo que llegaban los enemigos y los llevaban cautivos. Y la tierra quedó allá desierto. Y dice la Escritura que así tuvo que descansar 70 años, porque ellos habían acumulado 70 años donde cada 7 años la tierra debía haber descansado por ley de Dios y no lo habían hecho y así tuvo que pasar, porque de todas maneras el Señor iba a hacer cumplir la cosa, a las buenas o a las malas. Cuando el Señor los entró, Él dijo que no los entró tanto por la capacidad de ellos o por lo que ellos habían hecho, sino que Él los entró en la tierra prometida por el nombre de Él, porque Él había prometido la cosa y lo iba a cumplir. Y el Señor dice que cuando Él comienza algo, que Él es capaz de terminarla. Y nosotros podemos tener la plena seguridad de que si nosotros permitimos que Él comienza lo que Él quiere comenzar con nosotros, en el momento cuando Él lo quiere comenzar, que Él sí lo puede terminar. Aunque por todas partes nos digan que no es posible tener una vida victoriosa en el Señor, Él sí lo puede hacer. Y sí lo puede poner en realidad para nosotros. Él puede hacer lo imposible. Esta ley es imposible para el ser humano. Y lo más grave de la ley es que al incumplir un solo punto, más adelante la ley dice que el que incumple un solo punto, que es culpable de todo. Y el que no cumple la ley de Dios, entonces no entra la bendición, sino entra en la maldición. Y el pueblo de Dios en conjunto nunca ha podido salir de la maldición, porque nunca han podido cumplir bien la ley de Dios, porque siempre el hombre falla de alguna manera. Pero también el Nuevo Testamento dice que el que está guiado por el Espíritu de Dios, que esa persona no está bajo la ley, porque el Espíritu da una ley diferente, que es una ley de vida, y el Espíritu siempre supera la ley escrita. La ley puede decir aquí, verso 13, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que dice la ley. Pero el Espíritu en el corazón del hombre puede hacer que ni siquiera ocurra un mal pensamiento con el prójimo. El Espíritu puede hacer que ni siquiera haya enojo sin razón contra el prójimo. El Espíritu puede hacer que ni siquiera se contempla el adulterio. Y en el Sermón de la Montaña el Señor lo enseña así. Él enseña que la persona que todavía quedó con los malos deseos está todavía en el viejo hombre y no ha entrado a la vida.
y que es lo mismo que si estuviera haciendo las cosas. Así dice el Sermón de la Montaña. Porque cuando Dios hace el cambio y cuando Él entra a gobernar y cuando hay un verdadero bautismo en el nombre, y el original no dice en el nombre, dice adentro del nombre. El verdadero bautismo no lo pueden hacer los hombres. Juan dijo, a la verdad yo puedo bautizar en agua, pero el que viene, y él dijo que el que venía era tan importante y tan por encima de él, que él ni siquiera era digno de desatar sus sandalias. Y él dijo, el que viene va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y si vamos a quedar bautizados de verdad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único que puede hacer eso es el Señor Jesús. Es el único intermediario. Es el sumo sacerdote que está mediando un nuevo pacto para meternos a nosotros en un nuevo pacto, donde ya no es por fuerza nuestra, sino es por naturaleza de Dios metido en nosotros. Y el único que nos puede meter en eso es el Señor Jesús. Se puede ir a alguna parte y se puede responder a los 4 puntos, a los 10 puntos, se puede venir a hacer la oración del pecador, se pueden hacer todas esas cosas, se puede hacer el curso de bautismo, se puede ir a que los zambullen hasta 3 veces en el agua, se puede ir a hacer el curso, el seminario de vida en el Espíritu. Y lo más maravilloso es que a veces, Dios sí toca a las personas y mete la naturaleza de Él en la persona, a pesar del sistema religioso que nos rodea. Y a veces sale alguien que ha tenido un encuentro de verdad con Dios. Así como el estanque que hubo en Bethesda, en Jerusalén, donde habían enfermos por todas partes. Y de vez en cuando venía un ángel y revolvía las aguas y el primero que se echaba quedaba curado. Pero el Señor encontró un paralítico que ni siquiera se pudo echarse al agua y no hubo quien lo echara. Porque cuando venía el ángel todo el mundo quería tirarse primero. Y así pasa en grandes congregaciones por el mundo entero. Pero el ministerio del Señor Jesús es diferente. Muchas partes en el Evangelio donde dice el Evangelio que Él sanó a todos los enfermos. Que Él llegó a suplir todas las necesidades. Que después de que Él terminó de predicar, dieron de comer hasta tantos miles de personas y sobró tanto que aún en lo natural los dejó satisfechos. Ahora hacen las cosas al revés. Quieren reunir a los 5,000 y quieren ver cuántas canastas recogen de ellos. Mire lo que pasó cuando Dios dijo todo esto desde la montaña. El secreto era que había que escuchar a Dios. El secreto de Moisés era que Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés. Y dice la Escritura que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Y Moisés es solo un símbolo para representar al Señor Jesús. Y en vez de que el pueblo dijera, Moisés es el hombre más humilde y mire, Moisés habla con Dios y Dios habla con Moisés y yo quiero lo mismo. Pero en vez de eso, mire lo que dijo el pueblo. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Y no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces Moisés respondió al pueblo, no temáis, que para probaros vino Dios y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Cómo así? Que luces y relámpagos y fuegos y no sé qué. Y cuando Moisés fue allá a buscar a Dios, que es que era la oscuridad. El hombre natural no tiene la capacidad de percibir la luz de Dios. Lo que el hombre natural piensa que es la luz es en realidad las tinieblas. Y lo que el hombre natural piensa que es tinieblas es en realidad la luz. Tiene invertido la cosa. Él cree que lo dulce es amargo y lo amargo es dulce. Y es un problema de naturaleza. Y Moisés iba allá en una gloria de Dios tan tremendo que cuando él volvía, su rostro resplandecía. Pero parecía a los otros que él estaba metiéndose allá en la densa oscuridad. Y al hombre natural, a todos, cuando a alguien se les propone el camino de Dios, les parece que es una densa oscuridad. Les parece que ese camino de Dios es lo más terrible, lo más peligroso, lo más oscuro, lo más solitario, que allá no va a haber alegría, que allá no va a haber fiestas, que en el camino de Dios todo va a ser tinieblas y oscuridad. Cuando en realidad es el único sitio donde hay luz de verdad. Porque la luz de este mundo se va a apagar algún día. Y los que no tienen la luz de Dios van a estar
en tinieblas de verdad. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Él sigue con las instrucciones, pero es muy interesante que después de los 10 mandamientos, la primera cosa que dice el Señor a Moisés para decirle a los hijos de Israel que no querían escuchar la voz de Dios para ellos mismos, era: cuidado con los dioses de oro y de plata. Cuidado con la prosperidad de este mundo. Cuidado con el dinero, que más adelante en el Nuevo Testamento dice que es la raíz de todo mal. Y eso es precisamente lo que muchos hombres religiosos no han querido acatar. Siguen armando sus cosas y pidiendo y diciéndole al pueblo que si les da, que entonces Dios se la va a multiplicar bendiciones. Y los quieren mover por sentimientos de culpa para dar. Cuando Dios quiere mover el pueblo a dar, pero Él quiere moverlos de otra manera. Él quiere movernos del corazón, de que nosotros podemos sentir el corazón de Dios y que cuando llega una persona necesitada, que nosotros podemos discernir y sentir si esa persona viene de parte de Dios, si el Señor quiere que lo ayudamos o no. Y el Señor dice más adelante que cuando suceden esos casos, que no debemos dejar que la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda. Entonces, en vez de apretar a todos ustedes para un gran fondo y entonces tener a alguien aquí que maneja los recursos, y eso ha pasado a veces, y no digo que es malo del todo. En la iglesia primitiva daban la plata a los apóstoles y hubo que nombrar hasta diáconos para manejar esas cosas. Pero el Señor dice que Él va a hacer algo mejor al final, y el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos la presencia de Dios en nuestro corazón de tal magnitud que nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en todo momento con nuestros recursos económicos, con nuestros recursos humanas, de nuestras capacidades, con nuestra presencia, dónde debemos de estar en determinado momento. Él quiere que nosotros podamos percibir y sentir eso directamente desde el Señor y que nosotros podemos saber a cuál pobre contribuir y cuánto, y donde se está realizando las cosas que el Señor quiere, donde hay verdadero ministerio del Señor, que Él nos puede poner en el corazón, qué debemos de contribuir y a quién y cómo. Y que nuestra vida sea dirigido todos los días por el Señor, 24 horas diarios, 7 días a la semana. Y que no tengamos que calcular, recibí tanto, entonces el diezmo es tanto y no sé qué, entonces se lo tengo que entregar no sé dónde. Porque alguien me hizo prometer que yo iba a diezmar, no sé cómo. Y después los hacen sentir culpables y no lo hacen. Y mucho de esa culpabilidad no viene de Dios, viene del diablo, porque él es el acusador de los hermanos. Él trata de lograr que hacemos promesas que no podemos cumplir y después él viene y remata. Y por eso el Señor dice que no debemos de jurar, que nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. Y que lo demás viene del mal. Todas esas personas queriendo que hacemos promesas que parecen muy bien. Bueno, vamos a hacer un pacto todos de que todos los domingos nos vamos a reunir aquí, que todos vamos a llegar con los diezmos. Parece muy bonito, pero ¿qué tal si Dios no quiere los diezmos aquí? ¿Qué tal si Dios quiere ponerlos a fluir de otra manera y en otra parte? ¿Qué va a pasar con la verdadera necesidad que cruza por ahí? Es muy difícil lograr esta transición. Nosotros no hemos ido por el camino de apretarlos a ustedes con sentimientos de culpa. Y los que vienen maltratados de otras partes, entonces lo normal es que llegan y comienzan a descansar y no fluyen en lo económico para nada, porque nadie los está apretando. Y es muy bonito poder descansar, de verdad. Pero tiene que llegar el momento, cuando Dios toca los corazones, y ya no es por sentimientos de culpa, sino es que nace a hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios entra a orar así, es muy diferente que dar un diezmo. El verdadero Espíritu Santo puede entrar a convencer, a redarguir y a mostrar si hay algo malo habido. Y si Él muestra algo malo habido, hay que soltarlo. Lo del joven rico, el Señor nos dijo, tráigalo todo aquí, y nuestro tesorero Judas Iscariote, que tiene el bolso, lo va a recibir. No, Él dijo, vaya a dárselo a los pobres y ven tú y sígame. Él quería el joven, y el joven se fue triste porque está amarrado
a las cosas que tenían. Ni siquiera dice si fueron bien habidos o mal habidos. Pero se convirtieron en el obstáculo para ese joven. A otras personas el Señor les dijo diferentes cosas. Y lo que el Señor va a decir puede ser diferente a cada cual. Hay personas que el Señor les puede poner, si de verdad quiere entrar en la vida eterna. Y la vida eterna no es solamente una vida que va para siempre, la vida eterna es otra calidad de vida. En realidad lo que él decía a ese joven era, si quiere cambiar de calidad de vida, si quiere entrar en la plenitud de lo que en realidad está buscando, tiene que soltar todas esas cosas de este mundo. Pero eso era lo de él. En otras personas eran otras cosas que les dijo el Señor. Y nosotros no podemos aplicar el mensaje de Dios para una persona y nosotros ponérselo a otra persona. Es necesario que cada uno escuche la voz de Dios. Si no saben qué hacer, hay que tener un punto de partida. El que nunca ha manejado un carro puede decir, ¿y qué hace ese timón? El carro está ahí parqueado y giro el timón para un lado y para el otro y el carro queda lo mismo. No hace nada. Si el timón va a entrar a tener su efecto, el carro tiene que estar andando. Porque si no se ha arrancado, primero hay que arrancar el carro y después aprender cómo manejar el timón. Porque no se puede hacer la cosa al revés. El pueblo de Dios estaba gritando ahí al Señor que hiciera algo y Dios dijo a Moisés que dejaron de dar voces y de poner a todo el mundo a marchar. Y les puso a marchar primero y después les fue enseñando las lecciones y así resulta que la nube que estaba adelante pasó hasta atrás y todos pasaron por la nube de la presencia de Dios, que es el símbolo de ser bautizado en el nombre de Dios. Y si nosotros no sabemos qué hacer, si nosotros no sabemos dónde comenzar, hay que comenzar con lo que hay a la mano. Y es mucho mejor cometer el error de darle a alguien que en realidad no era, ayudar a alguien que de pronto no era precisamente la persona que Dios iba a poner en nuestro corazón, que quedar quietos. El joven rico hubiera podido comenzar dándole las cosas a cualquier pobre. Al Señor no le importaba. Lo importante era que tenía que comenzar a soltar y no estaba dispuesto a hacerlo. El Señor llamó a sus discípulos y la mayoría estaban en condiciones normales. Uno estaba pescando, otro estaba cobrando impuestos, pero dejaron eso y comenzaron a caminar con el Señor, ya a otro ritmo. Hubo a veces tendencias, tentaciones de volver a lo de atrás, pero el Señor se encargó de eso. El Señor quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz en las cosas pequeñas. Y si somos detallistas en las cosas pequeñas, no vamos a tener problemas en las cosas grandes. Los que murieron en el desierto no eran detallistas en las cosas pequeñas. Se quejaban por el agua, se quejaban por el camino, se quejaban con el liderazgo de Moisés. No era posible complacerles con nada. Y hasta que morían ahí, dando vueltas, viendo los milagros de Dios todos los días. Y muchos cristianos son iguales. El Señor dice que Él manda sus lluvias de bendición sobre el justo y sobre el injusto. Pero llega el momento que Él quiere saber dónde está el fruto. Y hay personas que pueden haber caminado en el pueblo de Dios mucho tiempo. Y han visto la mano de Dios en mucho y pueden contar muchas cosas. Pero ¿dónde está el fruto? Si el fruto de ellos demuestra que están todavía en la naturaleza de Adán, o si el fruto de las vidas de ellos es el del verdadero Espíritu del Señor Jesucristo. Y la decisión acerca de si somos o seremos aceptos por Dios o no, no tiene que ver con las experiencias, no tiene que ver con los dones de Dios que podemos tener. Tiene que ver con los frutos. Y solamente hay dos clases de fruto. Está el de Adán, que es el equivalente de cardos y espinos, y está el de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo. Solamente hay esos dos frutos. Y nuestra vida va a demostrar al final uno de los dos. El Señor no nos va a desechar por errores aislados, Él no nos va a desechar si en buena fe tomamos un mal cruce en el camino. Si los errores fueron de buena fe, Él va a buscarnos y devolvernos y encarrilarnos, disciplinarnos. Él dice que el camino que Él hace en el desierto, el camino del justo, es un camino que hasta el torpe no se pierde en ella. Primero es por donde no hay camino, pero como Él va y Él es el camino, desde que vamos con Él estamos en el camino. Es así de sencillo. Él comenzó a darles todas las pautas, a hacérselos a Moisés, y Moisés a escribirlo en un libro, pero tristemente no quedó escrito en sus corazones. Es muy importante estudiar cómo es la ley de Dios, porque muestra los valores que tiene Dios. Dios dice que ciertas cosas producen pena de muerte,
Y ciertas otras cosas producen cierta consecuencia. Muchos dicen, pero no, ahora no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Hay que solamente meter los más graves en la cárcel y tratarlos, porque los que cometen estas cosas en contra de la sociedad son unos enfermos y hay que saberlos manejar. Es verdad que la enfermedad de la humanidad está muy avanzada, pero es verdad en lo natural y también en lo espiritual que ciertas cosas producen la muerte. Ciertas cosas en la vida natural producen la muerte. Y ciertas cosas en la vida espiritual también pueden producir la muerte espiritual. Y es verdad que Dios puede resucitar muertos. Y es verdad que va a haber resurrección hasta de los impíos. Y va a haber un juicio justo por cuenta de Dios de todo eso. Pero también es verdad que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los valores de Él. Y que nosotros tengamos en cuenta de que ciertas cosas que se pueden hacer nos pueden afectar en nuestro caminar espiritual con Dios y también en nuestras relaciones entre nuestros vecinos, aquí en la parte natural. Los que han tratado de imponer la ley de Dios a la brava, a la sola letra, la misma Escritura define más adelante, dice que la letra mata y solamente el Espíritu da vida. Y lo que exige la ley es la verdad. Pero el Señor nos da la oportunidad de que si nosotros entramos a refugiarnos en la vida de Él en vez de la nuestra, que todas las consecuencias de la maldición de la ley no nos va a afectar. Y que podemos gozar entonces de los beneficios de la bendición que lo hay solamente en Él. Leemos unos pocos versículos, aquí 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendiciré. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Los sitios de adorar a Dios, Él tenía que escoger, pero ellos tenían que hacer un altar. Y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo ensuciarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierto junto a él. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El altar era el sitio del encuentro con Dios. Representaba las condiciones bajo las cuales iban a llegar a Dios. Y lo que Dios exigía era que el pecado no podía vivir. Que Él quería matar el pecado y que después Él quería matar la culpa y después Él quería saber si alguien quisiera, después de estar sin pecado y sin culpa, entregarse a Dios como un sacrificio de paz. Y todo eso era representado por matar unos animales, que después los comían y aparte la carne era para los sacerdotes y parte para el pueblo y era la forma también como iban a matar la carne. Pero lo hizo así para que ellos se iban a acordar siempre que había que tener un pacto de sangre con Dios. La vida está en la sangre. Entonces, si este becerro representa mi pecado, yo tengo que entregar mi pecado a Dios y matarlo y desangrarlo hasta que ese pecado no vive más. Y hacer lo mismo con la culpa. Y se requeriría de la ayuda del sacerdote para poderlo hacer. El hermano George Bornack nos recordó de que estos becerros tenían cuernos, tenían cascos, podían cornear, podían patear a alguien. Eran hasta peligrosos. El pecado es peligroso. Y el Señor no quiere que ese pecado quede ahí corneando y que no vaya a quedar dando más patadas. Lo quiere muerto. Pero lo quiere en las condiciones de Él. Entonces el altar tenía que ser tierra. Y desde el comienzo del libro de Dios dice que nosotros somos creados del polvo de la tierra. El altar no podía ser de piedras labradas. Tenía que ser de las piedras así como los formó el agua. ¿Por qué? El agua es símbolo de la palabra de Dios. Y si el Señor nos va a dar unas piedras para hacer el altar, tiene que ser como Él las mande. Nosotros no podemos ir a quitar el pedazo que no nos gustó, pensando que vamos a hacer un altar más bonito. No podemos quitarle al Evangelio. Si el Evangelio dice que es en la vida de Él, no en la vida de nosotros. Si el Evangelio dice que la vida de Adán nunca va a tener bendición en nosotros, solamente la vida de Cristo. Si el Evangelio dice que el compromiso con Dios tiene que ser total, a lo que Él quiera de nosotros. Y si los hombres llegan a quitarle a las piedras y a cuadrar el altar,
dice la palabra que lo van a ensuciar. Y si el altar está contaminado, entonces Dios no va a obrar ahí. El testimonio de Él no va a estar, el nombre de Él no va a estar. Él no va a entrar a la persona en la naturaleza de Él bajo esas condiciones. Y en muchísimas partes hoy en día el altar está sucio, está contaminado. Y Dios ya no va a recibir a las personas en esas condiciones. Él puede hacer excepciones. Y Él puede tocar personas por encima de todas las embarradas habidas y por haber. Pero en principio, cuando comienzan a cambiar las condiciones del altar de Dios, el Señor se levanta su testimonio de ahí. La otra cosa que no se puede hacer en un altar verdadero de Dios es hacer gradas. ¿Por qué? Porque dice que va a quedar descubierto desnudez, vergüenza. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio es todo o nada. O Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el que tiene derecho de mandar sobre nosotros por varias razones. Primero, por crear este mundo. Segundo, por dar su vida y comprarnos todos nosotros. Tiene 2 veces, por lo menos, derecho a nosotros, a cada uno de nosotros. Y si nosotros llegamos a decir, mire, usted puede llegar al Señor y entregarle... es que hoy necesitamos que cada uno dé 10,000 pesos. Entonces comienza con dar 10,000 pesos cada uno al Señor. Y mañana vuelve y le vamos a pedir 100,000. O hay otros que dicen que usted puede entregar, primero solamente recibir la salvación. Reciba la salvación, es un don gratuito. Y después venga y mira a ver si quiere el bautismo. Claro que para el bautismo tenemos que hacer un curso. Y muchas partes dicen que si no ha diezmado por 6 meses primero, entonces que no puede entrar en el curso del bautismo. Y así comienza el enredo. Entonces comienzan a armar las gradas. Y tienen como un paso final que, bueno, para unos super santos al final pueden que hacer que Él sea el Señor de su vida. Pero ya eso es el último paso. Nosotros no podemos hacer que Él sea el Señor de nada. Él es el Señor de todo. Lo único que podemos hacer nosotros es recibirlo o rechazarlo, pero Él es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? La persona que dice que yo voy hasta tal parte o yo camino con Dios, pero tal cosa no entrego. ¿Qué tal si el Señor quisiera que vendiera mi casa? ¿Qué tal si el Señor quisiera que saliera de mis negocios mal habidos? ¿Qué tal si el Señor quisiera que vendiera todo y que fuera a ser misionero en la China o quién sabe dónde? No. Yo voy a hacer todo lo que Dios quiera, excepto tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Viene el enemigo, los derrota ahí y salen las vergüenzas y la desnudez, porque donde el Señor no es Señor soberano, Él no puede cubrir. Y la verdadera cubierta es por el Espíritu de Dios. Y los que arman altar con gradas, dañan la verdadera cubierta, que es por el Espíritu de Dios. En cambio, si nosotros somos cuidadosos a que el altar sea al agrado de Dios, y que los que vienen a ese altar, este sitio puede ser símbolo de un altar. Y aquí estamos nosotros, que somos del pueblo de la tierra, y aquí podemos tener el encuentro con el Señor. Pero el Señor quiere que nosotros presentamos aquí el Evangelio al agrado de Él. Sin quitarle, sin limitarle, sin aumentarle cosas humanas. Para que las personas puedan tener un verdadero encuentro con el verdadero Dios viviente y quedar tocados por el verdadero Espíritu Santo. Y así salen cubiertos por la naturaleza de Él. Y no hay vergüenzas después. Nota cómo va la cosa. Primero, cuidado con el oro y la plata. Segundo, así es como hay que hacer los altares. Y estas son las condiciones del altar. Mire que esta ley es todavía vigente. Pero en el sentido como el Señor lo quiere aplicar ahora. Y ya no tenemos que mandar a matar más becerros porque ya el sacrificio lo hizo Él para siempre. Pero Él quiere que entendamos que no podemos quedar con nuestro pecado, que hay que soltarlo para que Él lo mate. Y que el pecado requiere de la ayuda del sacerdote para poderlo domar y hasta desangrarlo y hasta que no queda con más vida y más poder sobre nosotros. Que Él puede hacer lo mismo con la culpa. Y luego nosotros, libres de pecado, libres de culpa, tenemos la posibilidad de entrar en la verdadera paz con Él. Si queremos ser lo que el apóstol Pablo llama ser sacrificios vivos, viviendo para Él y no para nosotros. Y esas son decisiones que hay que tomar por voluntad nuestra. Él nos ofrece el plan de redención y Él nos ofrece el camino de acercamiento a Dios por bondad de Él. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. La tercera parte que Él toca aquí viene en Éxodo capítulo 21.
De pronto no tenemos tiempo a leerlo todo, pero comienza así. Y estos son los derechos que pondrás delante de ellos. ¿Derechos de quién? Los derechos de Dios. No está hablando aquí de derechos humanos. Él está hablando aquí de derechos de Dios. Él comienza con los derechos que Dios tiene sobre su pueblo. Y después sigue con unas ordenanzas de la forma en cómo hay que arreglar los pleitos entre ellos, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy importante a notar, en toda la ley que Dios dio a Moisés, en ninguna parte la solución definitiva al delito es la cárcel. O es la muerte, o la persona tiene que pagar daños, o responder, pero no hay cárcel en la ley de Dios. El que figura en la Escritura con una cárcel es el diablo. Él figura con las llaves de la muerte. Él figura encerrando los muertos. Que el Señor Jesús le quitó las llaves, llevó los suyos, llevó cautivo la cautividad, los llevó a lo alto y dio dones para los hombres. ¿Para qué son los dones que Dios da? Cuando nos rescata, cuando nos saca del dominio del poder del diablo. ¿Para qué nos da dones? Si seguimos la línea en la carta a los Efesios, dice que eso es para que el cuerpo de Cristo no va a tener desavenencias, que el cuerpo de Cristo puede ser completo, que puede llegar a madurez, que puede llegar a la estatura de la madurez de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Los que cogen sus dones y lo usan para beneficio propio, pueden hacerlo por un tiempo, pero no, si no lo utilizaron para el propósito por el cual el Señor lo dio, después cuando el Señor viene a hacer las cuentas, van a haber problemas. Él va a decir a unos, apartados de mí, obradores de iniquidad. Pero Señor, hicimos todas estas obras maravillosas y echamos fuera a los demonios y todas estas maravillas. Y eso no es lo que impresiona al Señor. Lo que impresiona al Señor es si Él llega y encuentra los obreros de la casa de Él haciendo lo que Él los mandó a hacer, dando de comer a los que necesitan de eso, siendo fiel en lo que el Señor nos puso. Eso es lo importante para el Señor. Esta ley sigue vigente, toda. Es eterna y es perfecta, pero solamente se puede aplicar por el Espíritu de Dios. Yo creo que es tema de otro mensaje, pero cuando habla de los derechos, enseguida comienza a hablar de qué pasa con un esclavo. Hoy en día decimos que no hay esclavitud, que ya eso se ha vencido hace siglos, pero no es verdad. El hombre natural nace esclavo y sigue esclavo, y el único que lo puede liberar es Dios. Y solamente donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y aquí en esto se trata el caso del esclavo que sirve 6 años y que al 7º año hay que ponerlo en libertad. Pero ¿qué pasa si no quiere irse de la casa? Hay la provisión, puede quedarse. Puede quedar con su amo para siempre si él quiere. Pero es decisión de él. Si se va a quedar, entonces le llevan a la puerta y hay que perforarle la oreja, en símbolo que él solamente va a escuchar el amo por el resto de su vida, aunque tenía derecho a la libertad. Y hay provisión, dice que si entró en esclavitud con mujer y con hijos, entonces que salen libres todos. Pero si en el tiempo de su esclavitud le dieron mujer y nacieron hijos, que cuando se cumplen sus años, él puede ir, pero su mujer y sus hijos se quedan. Y uno piensa eso ¿y cómo así? Dios haciendo unas leyes así, ¿no le parece injusto? Sale el tipo libre y tiene que dejar su mujer y sus hijos esclavos allá donde el patrón, y quién sabe cómo es el patrón. Los valores que pone Dios son muy diferentes a lo que pensamos nosotros. Hoy en día, muchos salen que obreros para la obra del Señor. Y después quieren que miren que la obra que levantaron. La obra es cuántos encierran ahí y cuántos diezman, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tienen enseñados. Yo pienso que el Señor en parte quiere decir con eso que aún el tipo, si después se va, lo que se hizo en el nombre de Dios, de todas formas es de Dios. Y que la gente es de Dios, no importa que diga el obrero. Yo he tenido pastores grandes con tanto orgullo. Uno me dijo aquí en esta ciudad, yo tengo 3,000 ovejas y los conozco a todos por nombre. Yo no sé cómo sería eso. Aquí solamente llegan grupos pequeños, si se llenan todas las sillas, a duras penas caben por ahí 120.
Y la mayoría de ustedes, yo no les sé el nombre. Soy terrible para recordar los nombres. Lo importante es que el Señor esté pendiente de cada uno de ustedes. Porque si nosotros podemos decir como el rey David, el Señor es mi pastor, entonces será verdad, entonces que nada me faltará. Si ustedes piensan que yo soy el pastor, les va a faltar mucho. Pero nosotros podemos ayudar al Señor también, porque Él quiere que lo ayudamos, y Él quiere que todos los que están fuertes ayuden a los que están más débiles. Y Él quiere que cada uno que tiene de las cosas de este mundo esté dispuesto a qué es lo que quiere el Señor, donde se presente la necesidad. Y Él quiere que los dones espirituales que Él dé a cada uno, que sean utilizados para el verdadero bien del reino de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, en este sentido es fácil, la carga de Él es ligero, nadie va a tener demasiado carga. En años pasados, cuando todos pensaban que tenían que llegar a la casa mía de consejería, tuvimos personas llegando día y noche, y eso, después de unos meses así, cualquiera se agota. Y si la gente estaba regresando otra vez para hablar conmigo cada cosa, pero algo anda mal aquí, es porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Y ahora casi no llegan, porque escuchan al Señor. Y si viene alguien en una grave necesidad, no los rechazamos, pero tampoco los cebamos a que tienen que escuchar de nosotros todos los días. Y los más fuertes pueden dar la mano a los más débiles. Y así todos podemos caminar donde el Señor quiere que caminemos. Moisés tuvo que aprender de que él no pudo resolver todos los problemas del pueblo, y era necesario tener otros. Y el Señor los va poniendo. En ese tiempo Moisés puso, después de escuchar el consejo de su suegro, que es que príncipes de 1000, de 100, de 50 y de 10. El Señor puede hacer las cosas como Él quiere. Pero cualquiera que tiene o que ha tenido contacto con el verdadero Espíritu del Señor, una de las cosas que comienza a reconocer desde un comienzo es que el Señor da cierta autoridad y cierta capacidad a ciertas personas, como Él quiere, donde Él quiere. Y hay que respetar eso. Aquí en estas reuniones no damos la palabra a todos, pero queremos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero eso no quiere decir que no pueden haber reuniones en las casas. Pueden tener reuniones en sus casas, solamente que el Señor los tiene que autorizar. Porque si el Señor les autoriza, les va a dar la gracia y la capacidad de mantener eso entre el contexto del verdadero Espíritu Santo. Pero la persona que quiere tener una reunión por tener una reunión y a ver a cuántos abarca en su casa, va a meter personas con espíritus que no son, y eso se va a volver inmanejable allá en la casa. Y no importa que yo lo autorizo. Si Dios no les ha dado la autorización para hacer eso, eso no va a funcionar. O va a coger para donde no es. Las reuniones donde participan todos son mucho más difíciles de manejar. Y se requiere la intervención de Dios para que eso no se vaya a desbocar. Y es muy importante no meter gente que Dios no manda a eso. Es muy importante que cuando van a hacer reuniones en la casa, que solamente los que Dios manda. Y es posible tener reuniones en la casa. Yo no tengo nada en contra de eso. Eso está por toda la Escritura. Pero hay otra clase de reunión también que me parece más importante todavía, que son las reuniones espontáneas, donde el Señor dice que donde hay 2 o 3, que ahí es donde Él está. Me acaban de mandar una foto interesante de internet de unos amigos, entonces está la niña ahí, la niña tiene 3 añitos, y está ahí arrodillada al pie de la cama, orando, y tiene 2 muñecas y las puso de rodillas ahí al lado de él. Y la mamá me escribió por debajo de la foto, ¿será que esto vale? Si tenían reunidos los 2 o 3. Pero el Señor mira el corazón, y el Señor es capaz de iluminarnos, tanto en nuestro corazón como en nuestra mente. Y lo que viene se va a realizar como el Señor quiere, cuando Él quiere, y Él es el que hace la obra. Esto no va a ser por mucho estudio de parte de nosotros, eso, aunque hay que estudiar y hay que estar pendiente de lo que el Señor quiere, si es así. Podemos durar mucho tiempo contemplando las Escrituras, pero solamente el Señor los puede armar. Solamente el Señor puede poner lo que es en el momento que es. Y en el momento que Él decide, Él va a tener los predicadores que Él necesita. Él va a hacer la cosa. La única pregunta es, ¿lo va a hacer con nosotros? ¿O lo va a hacer con otras personas? Pero hacerlo, lo va a hacer. Él le dijo lo mismo al pueblo de Israel,
que si ellos no querían entrar, bueno, se iban a morir, pero entonces otra generación sí iba a entrar. Porque lo que él había prometido hacer, lo iba a hacer, y lo hizo, y lo cumplió. Y si lo cumplió así, al pie de la letra, y era recibir algo natural, ¿cuánto más con la promesa espiritual que él tiene de que va a haber un pueblo que va a entrar a la verdadera naturaleza de Dios y va a dar el fruto que Dios está buscando? Él lo va a cumplir. ¿Lo va a cumplir en nosotros o en otros? Pero lo va a cumplir. Y yo tengo la esperanza que va a hacer con nosotros. Vamos a orar. Señor, permita que podamos aprender las lecciones del pasado, del pueblo de Israel, cuando recibieron los 10 mandamientos. Permita, Señor, que podamos tener el gran deseo de acercarnos más y más a su voz, hasta quedar transformados, lavados, limpiados, cambiados por su voz y por su presencia. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.